Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Doy gracias a nuestro Dios porque me permite traer un pensamiento, una palabra para sus vidas en esta mañana. Y leo el capítulo 22 de Ezequiel, en el versículo 24 en adelante, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a esta tierra, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Que Dios bendiga su palabra. Y quiero leer acá en otra versión de la Biblia, donde dice en el versículo 30 del capítulo 22, dice: Yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira, y hacer recaer sobre ellos todo el mal que han hecho, lo afirma el Señor omnipotente. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que hemos leído, que estos pensamientos de tu palabra sean una advertencia, sean un llamado, sean una invitación para ponernos en la brecha por tu pueblo y por los que necesitan de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los pasajes que hemos leído del capítulo 22 de Ezequiel nos hablan de un tiempo muy malo en la vida del pueblo de Israel. Había mucha corrupción en el pueblo, muchísima. No se libraban ni los profetas, ni los sacerdotes, ni los gobernantes, ni los terratenientes. Cada cual hacía lo que quería y sobre todo hacía lo malo, lo corrupto, engañando, robando, defraudando. Si nosotros comparáramos esos días con los nuestros, vemos que no estamos tan lejos tampoco nosotros de una situación así. Y esto llegó a un punto cuando Dios dijo: ya esto no da para más, y ahora viene solamente para mi pueblo el juicio. Pero Dios, en su misericordia, ante tanta maldad, buscaba una persona, dice: busqué un hombre que hiciera vallado, busqué un hombre que se pusiese en la brecha entre mi pueblo y yo, decía el Señor, y que pida perdón por el pueblo para que yo tenga misericordia de él. Pero dice: no lo hallé. Y como no lo hallé, entonces no me quedó más remedio que desatar mi furor, mi ira sobre el pueblo, dice la palabra de Dios. Es interesante que a pesar de la maldad tan grande que había en Israel, Dios quería perdonar a Israel. Pero alguien tenía que ponerse en medio, ser un intercesor.
alguien tenía que ponerse en la brecha y pedir perdón por los pecados de Israel. Pero dice la palabra que no lo halló, y como no lo halló, el juicio cayó sobre Israel y se fueron al cautiverio. Es interesante que si Dios quería perdonar al pueblo, ¿por qué buscaba que alguien intercediera? ¿Por qué no lo perdonaba de pura gracia? No lo sabemos, pero Dios quería trabajar con el hombre. Dios quería que alguien se pusiera en favor del pueblo para que él no lo destruyese. Dios buscaba un intercesor. Dios buscaba a alguien que pidiera perdón por el pueblo de Israel, y como no hubo ninguno, entonces Dios tuvo que soltar su ira sobre el pueblo, porque Dios es amor y misericordia, pero también es juicio y es ira. Y hermanos, este versículo 30 del capítulo 22 es un capítulo clásico respecto a la intercesión que nosotros debemos ofrecer por los pecados de la humanidad, por los pecados del pueblo, por los pecados de tantas personas alrededor nuestro. Hay mucha gente que con su conducta, con su vida, están ofendiendo a Dios todos los días. Y hay un juicio que espera esas lenguas desbocadas, esos cuerpos desatados, esas pasiones descontroladas, esos vicios, esos robos, esos crímenes. Solo les espera el juicio. Dios pide que alguien se ponga en la brecha y ore por ellos. Y hay una labor muy linda que todo cristiano puede realizar, que puede que no todos los cristianos puedan predicar, no todos puedan enseñar, no todos puedan cantar, no todos puedan liderar, pero hay algo que todos podemos hacer, y es orar pidiendo perdón por los pecados de otras personas, poniéndonos en la brecha por ellos, pidiendo que Dios no les tome en cuenta ese pecado, y más bien que Dios los perdone y los atraiga así, para que conozcan al Señor y sean salvos. El asunto es que, ¿dónde están esos intercesores? Dios quiere que nosotros seamos esos intercesores. Alrededor nuestro hay familiares, hay compañeros de trabajo, hay amigos, hay compañeros de deportes, en fin, hay amistades de muchos años que están viviendo lejos de Dios y les espera el juicio. Nosotros debemos guiarlos a Cristo. Pero nuestra evangelización comienza cuando nos ponemos en la brecha, cuando nos ponemos en medio entre Dios y ellos y decimos: Señor, perdónalos. No les tomes en cuenta su pecado. Padre, prepara su corazón, ablándalos, vuélcalos a ti, para que ellos te puedan también conocer un día. Mi padre espiritual siempre me decía: antes de hablarle a las personas acerca de Dios, primero tenemos que hablarle a Dios acerca de esas personas. La evangelización comienza con la intercesión, que Dios no juzgue, que Dios no castigue, que Dios les perdone, que no los corte todavía, que no se mueran todavía, sino que les dé Dios tiempo para arrepentirse y para conocer al Señor. Dios buscaba un intercesor y no lo halló. Hoy día Dios te busca a ti y a mí para que intercedamos por los demás y los llevemos a los pies de Cristo. ¿Nos encontrará a nosotros? Buscaba un hombre. Seremos ese hombre, tú y yo, que estaremos orando para que Dios perdone Antofagasta, para que Dios perdone nuestro barrio, nuestra empresa, nuestra familia, y muchos se conviertan al Señor. Dios busca intercesores. Yo quiero ser uno de ellos y te invito a que tú también lo seas. Que Dios te bendiga.